En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Hermanos, Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a su programa, El Deseado de Todas las Naciones. Este es su amigo, su hermano en Cristo, Jason Grover, desde Puerto Rico hasta sus hogares, lugares de trabajo o estén donde estén por la voluntad de Dios en su providencia, pidiéndoles a ustedes de todo corazón que nos unamos una vez más en un solo sentir, un solo pensamiento, un solo corazón, cuerpo, alma, espíritu y mente, en exaltar al único y verdadero Dios, Jehová, Yahweh, Dios Todopoderoso, revelado en la faz de nuestro Señor Jesucristo, y con la ayuda y siempre presente Espíritu Santo, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y que de igual manera ustedes se han edificado, al igual que a mí mismo, y rogándole a nuestro precioso Salvador que dio su vida por ti, la dio por mí, y que si todavía no la has conocido, que hoy sea noche de salvación para tu vida, y vengas a ser testimonio de lo que Cristo hace por los hombres, si eres mujer, por las mujeres, niños, ancianos, y no encuentres mayor deleite en tu vida que lo que nosotros hemos hallado, los hijos de Dios, las hijas de Dios, que es vivir postrado a los pies de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Hoy traemos un tema muy exaltado en la palabra de Dios y aplicable a nuestras vidas. No solo conocimiento intelectual, sino, como ya les dije, algo práctico, aplicable, una actitud, un modo de pensar y de vivir dentro de la santidad de Dios, dentro de lo que Dios espera de nosotros, una santidad que es progresiva, que debemos procurar crecer en ella cada día más, para gloria de Dios y testimonio dentro y fuera del ámbito eclesiástico, la iglesia visible, para ser libres en nuestras conciencias, para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Porque, escuchen esto, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:20 al 22. Así que sabiendo esto, vamos a encomendarle a Dios todo lo que aquí se hable, que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas, que su nombre sea exaltado y nuestros corazones dispuestos. Que Dios dé gracia a mis labios y confesemos nuestros pecados y recibamos su perdón. Y la palabra que va a ser expuesta hoy, la providencia, quede grabada en nuestros corazones. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante su presencia, mi Señor amado, dándole gracias por un día más de vida. No solamente un día más, sino por un día más. Un día del Señor, un día donde todo su pueblo, alrededor de todo el mundo,
conmemoramos su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, para que nosotros tuviésemos y tengamos perdón de pecados y vida eterna en usted y en su obra redentora, mi Dios. Perdone nuestros pecados, todos nuestros malos pensamientos, nuestros pensamientos incrédulos. Y no solo pensamientos incrédulos, sino nuestra propia incredulidad en muchas ocasiones. Perdónenos, mi Dios, cuando hemos sido egoístas, cuando hemos puesto nuestra mirada en nosotros primero, cuando debiésemos de haber puesto nuestra mirada en usted en todo momento, mi Dios, procurando ver qué usted quiere y espera de nosotros, mi Señor. Porque ciertamente hemos pecado, mi Señor. Redargúyanos de pecado, mi Dios, muéstrenos todas aquellas áreas que tenemos que mejorar, que tenemos que sacar de nuestros corazones, de nuestra mente, modos de pensar que no van de acuerdo a nuestra nueva criatura, que aún batallamos con ellos en nuestro ser, en nuestros corazones, en nuestra mente. Quite todo rencor, toda ira, todo enojo, mi Señor. Es fácil pedir perdón por todo aquello que se ve, las cosas malas que dijimos, que no van de acuerdo a su palabra. El que fuma y el que bebe, como yo siempre digo, eso son cosas obvias, mi Señor amado. Pero ¿qué tal de los rencores, de las amarguras, de los enojos, de la inconformidad, mi Señor? De nuestras quejas, mi Señor amado. Oh, sabiendo que usted tiene cuidado de nosotros, mi Dios. Su palabra nos lo dice, que usted tiene cuidado de nosotros y nosotros quejándonos, mi Señor, en vez de apreciar, mi Señor amado, todas sus bondades. Tenga misericordia, mi Dios. Tenga misericordia y permítanos venir libres ante usted, mi Dios, y recibir su perdón. Yo, en lo personal, le pido perdón, mi Dios, en todo lo que le he fallado, mi Dios. Pero también le doy gracias, mi Dios, porque veo cómo usted obra en mi vida, mi Señor. Y de igual manera que usted me va transformando cada día más y más conforme a su imagen. Yo sé que usted va transformando a mis hermanos y mis hermanas, y a nuestros hijos y a nuestros familiares, todos los que les servimos a usted, usted nos va transformando cada día más conforme a su imagen, mi Señor. Y si aquí hay alguien escuchando en esta noche, mi Señor, que no la ha conocido, comienza a obrar en sus corazones, mi Señor. Comienza a obrar, mi Dios, para que puedan ver la necesidad que tienen de usted, mi Dios. Se arrepientan de sus pecados, mi Dios, y comiencen a servirle, confiando, mi Dios, plenamente que su Santo Espíritu los ha de guiar una vez hayan escuchado palabra de Dios, mi Señor, porque hay una parte, mi Dios amado, que le corresponde a usted, que de igual manera que usted llegó a nuestras vidas, mi Señor, y nos transformó y nos permitió abrir nuestros ojos y ver, mi Dios amado, lo que usted había hecho en ese momento por nosotros y lo que usted había hecho en la cruz del Calvario a favor nuestro, mi Dios. Usted se lo ha de demostrar, mi Señor amado. Eso yo se lo pido, mi Dios. Yo se lo ruego de lo más profundo de mi corazón. Le pido a mis hermanos y a mis hermanas, mi Dios, toque sus corazones para que nos unamos, como exhorté al principio, en un mismo sentir, mi Dios. Que su nombre sea exaltado, glorificado. Sea usted hablando a nuestras vidas, mi Dios amado. Y que no sea una exhortación más, que sea una exhortación como la que han exhortado todos mis hermanos a través de toda la semana. Palabra suya que ha quedado grabada en nuestros corazones y no ha provocado, mi Dios, más que acciones de gracia, mi Señor. Mire la palabra que va a ser leída, mi Señor. Añada bendición a ella, mi Señor amado. Añada bendición a ella.
En el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, mi Señor amado, y amén. Siempre me gusta leer algo sobre el perdón de los pecados. Y aquí está Esteban, luego de haber sido martirizado por testificar de nuestro Señor Jesucristo. Lo apedreaban, dice la Escritura, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, miren mis hermanos, mientras él estaba siendo apedreado, él se puso de rodillas, clamó a nuestro Salvador a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dios le dio esa gracia para recibir su muerte a manos de hombres impíos y ser el primer mártir registrado en el Nuevo Testamento. Solamente Cristo Jesús puede hacer eso en la vida de un hijo y una hija de Dios. Yo he preparado, como siempre yo me preparo, yo siempre digo y pienso que sería una irresponsabilidad mía yo sentarme aquí y prepararles una exhortación y decir que el Espíritu Santo dará palabra para saber qué hablar. Y llegarán momentos, y Dios ha provisto momentos donde ciertamente nos hemos encontrado en situaciones donde Dios nos ha dado palabra para testificar de Cristo Jesús. Pero yo, sabiendo y reconociendo lo que la palabra dice, porque la palabra dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo, y reconociendo la responsabilidad tan grande que Dios ha puesto en mis manos, un privilegio, una honra, que yo me siento tan inmerecedor de ella, que yo no puedo ser más que ser lo más fiel que yo pueda a la palabra, confiando que ella no ha de retornar vacía. Pero también uno va creciendo en este caminar. Yo no nací locutor. Esto ha sido por la gracia y misericordia de Dios. Pero sí Dios me ha hecho portador de su evangelio, de su palabra. Y voy a coger las cosas con un poco más de calma, procurando mi deseo que se den un solo programa. Pero si tenemos que continuarlo el domingo que viene, lo continuamos el domingo que viene. Pero lo voy a coger con más calma, haciendo brillar la obra de Cristo en lo que se lee a través de su palabra. Antes de continuar, yo quiero felicitar a todas las madres en su día. Yo sé que en gran parte de Latinoamérica se celebra el Día de las Madres, y yo digo algo, yo no tengo conflicto en eso, porque yo digo, mira, la palabra dice que el que guarda día, para el Señor lo guarda. El que para el Señor no guarda día, para el Señor no lo guarda. El que para el Señor come, pues para el Señor come, y para el que el Señor se abstiene de comer, pues se abstiene de comer para el Señor. Bueno, en mi corazón yo no veo nada malo. Tal vez algún hermano, alguna hermana piense distinto, pero la palabra dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Yo quiero felicitar a mi mamá y darle gracias por ser la madre que ella ha sido para conmigo, con mi hermano, con mi hermana. Y no solo para con nosotros, sino para muchos jóvenes que Dios puso en su camino. Mientras yo y mi hermano andábamos en el mundo alejados de nuestra familia. Y yo sé también que la palabra dice que nosotros reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Y yo sé que muchas de ustedes tal vez hoy no ha sido un día que en su corazón haya sido un día de completo gozo, porque tal vez hayan perdido sus hijos, hayan perdido una hija,
Tal vez sus hijos, sus hijas no estén en los caminos del Señor como ustedes quisiesen. Muchas de ustedes tal vez han enviudado. Tal vez no estén pasando por el momento más grande de su vida. Tal vez sus hijos, sus hijas no hicieron por ustedes lo que debieron de haber hecho. Pero yo quiero que sepan que hoy les dedicamos este día. No solo nosotros los hijos y las hijas, sino yo entiendo que Dios las bendice. Muchas de ustedes no han tenido el privilegio o Dios no le ha concedido el favor de ser madre. Y aún así han aceptado la voluntad del Señor y continúan sirviéndole en espíritu y en verdad. Y tal vez no tengan hijos de sangre y de carne, pero tienen hijos espirituales. Sean bendecidas en este día todas ustedes. Ya hemos orado. Vamos a pasar a la lectura bíblica que se encuentra en Samuel. Primera de Samuel 18, del 1 al 15. Ya en Primera de Samuel 17, ya David venía de vencer al filisteo. Muchos conocemos esta historia. Un jovencito, ninguno de los ejércitos de Israel quería hacer frente a Goliat, al gigante de los filisteos. Ambos en la línea de batalla. Y siendo el tema de hoy la prudencia, muchos pensarían que David actuó imprudentemente, viniendo donde el rey, y él hizo estas preguntas: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y le explicaron lo que pasaba, y él vino a donde Saúl, y ahí hay mucha enseñanza que pudiésemos hablar, pero hoy venimos a hablar sobre la prudencia. Y en ese capítulo 17 de Primera de Samuel, David pronuncia estas palabras tan gloriosas que no hay refrán en este mundo que se pudiesen comparar, porque esta es una verdad bíblica. David le dijo a Goliat, después que él había blasfemado contra Dios, había humillado al pueblo de Israel por días, por semanas, porque nadie quería enfrentarlo. David le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y en el capítulo 47 dice: y sabrá toda esta congregación y sepa todo el pueblo de Dios que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Oh, qué palabras tan poderosas. David venció a Goliat como nadie se lo esperaba. Vamos a leer Primera de Samuel 18 del 1 al 15. Y como les dije, con calma, me detendré donde me tenga que detener. Y Dios dé sabiduría y gracia a mis labios. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán, el hijo de Saúl, el que era rey en el momento, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Fíjese, recordemos, mis hermanos, que David es tipo de Cristo, es una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. En otras palabras, Jonatán le dio a David todo lo que él poseía: su ropa, lo que lo cubrían, su espada con lo que él defendía su propia vida, y su arco
alabarte, porque él reconocía que David iba a ser el próximo rey de Israel. Versículo 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba, miren cómo se portaba, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, y no era una sola vez, porque lo dice en plural, cuando volvían de las guerras, perdonen, cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Recibían al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Pero miren lo que cantaban. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Fíjense, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Dios lo permitió porque ya Dios se había apartado de Saúl. Podía ser un espíritu de depresión. Podía ser que Dios permitiese que se apoderase de Saúl. No está implícito en la palabra, pero sí sabemos que ese espíritu le atormentaba y venía de parte de Dios. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, porque no era la primera vez que sucedía. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Lo quería matar, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué estaba temeroso de David? Por cuanto Jehová estaba con él. Saúl, de quien tenía que estar temeroso, era de Jehová. Mas sin embargo estaba temeroso de David, porque él sabía que Jehová estaba con él y Jehová se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Porque Saúl lo que quería era que David muriese en el frente de batalla, pero no sucedió así, porque ya Dios tenía planes para con David y con el reino y con la nación de Israel. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente, fíjense, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él por su comportamiento. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a pasar a un cántico. Mediten en esa lectura y ya estaremos de vuelta. Alabemos a nuestro Dios. Recibamos esta alabanza como una ofrenda a nuestro Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Aleluya. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Adoro al Señor, siempre ha sido fiel. La noche no durará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Aleluya. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, serás fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Aleluya. Vamos a clamarle a Dios que puede abrir montañas. Aleluya. Vamos a clamar a ese Dios que puede cambiar las cosas. Aleluya. Será esta una oración. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Aleluya. Sé que lo Obra, harás Señor. otra vez. Obra en nuestra isla. Obra en nuestro entorno, Sé Señor. que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, mis hermanos y hermanas. Vamos a ver la definición bíblica de prudencia y algunos versículos. El término prudencia viene del latín prudentia, que es una cualidad o virtud. Fíjense, no es un don, es una cualidad o virtud que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y precaución para evitar posibles daños, dificultades,
males e inconvenientes y respetar la vida y las libertades de los demás. Y a esto yo añado, para honrar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a ver unos ejemplos de prudencia en la palabra de Dios donde se menciona. Por ejemplo, Proverbios 8:12 dice: la sabiduría habita con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Dice que la sabiduría habita con la prudencia. ¿Y cuál es el principio de toda sabiduría? Es el temor a Jehová. El temor a Jehová nos ayuda a nosotros a actuar prudentemente. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. O sea que la prudencia es algo que nosotros podemos poner en práctica cada día, vigilando y velando cómo nosotros caminamos. Si estamos caminando, tomando decisiones en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro actual día a día, a la luz de la palabra. Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Proverbios 12:23. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. O sea, hay una diferencia bien marcada entre el hombre prudente y el hombre necio. 13 veces se menciona la palabra prudencia en la Biblia. Prudente 27 veces. Prudentemente 4 veces. Y prudentes en plural 16 veces. Para un total de 60. Y sabiduría, que es el temor a Jehová, que es el precedente a la prudencia. Fíjense, 245 veces. Así que podemos ver la importancia tan grande que Dios le da al actuar. Y no solo actuar, sino pensar. Y lo que meditamos. No solamente lo que actuamos, sino lo que pensamos, lo que meditamos. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Usted lo cree? Porque es una verdad. Está falto de sabiduría, pídala a Dios. Ahí está la promesa. Lo que pasa muchas veces es que nuestra vieja naturaleza, que aún cargamos, que batallamos con ella, porque la cargamos y la batallamos internamente, proviene a consecuencia de que Dios nos ha otorgado un nuevo corazón, y aún muchas veces queremos y actuamos en rebelión contra Dios, porque sabemos lo que Dios nos pide a través de su palabra, y aún así nosotros somos rebeldes. Pero cuando actuamos conforme a su palabra, le agradamos a Él, nos santificamos para Él y estamos actuando con prudencia. Eso no es en ciertas situaciones, no es en las que usted quiera o en las que yo quiera, es en todas las situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Aún muchas veces queremos y actuamos en rebelión contra Dios. ¿Qué dice Santiago sobre esto en el mismo capítulo? Santiago 3, versículo 15. Porque esta sabiduría, cuando no actuamos con la sabiduría de Dios, con el temor de Jehová, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Dios no escatimó en palabras para describir toda acción o pensamiento que va en contra de su carácter, de su santidad. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, que es bueno para con todo, aun para con nuestros enemigos, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. David no actuaba prudentemente con hipocresía. Él actuaba prudentemente con el temor de Jehová, sin hipocresía. Ahora,
veamos dos ejemplos de la prudencia en acción. Quedaremos maravillados. Solo permítanme a mí leerlo y ustedes recuéstense ahí donde están, recuéstense hacia atrás y vivamos la escena, vivamos el ejemplo de tal prudencia, sagacidad ejecutada magistralmente a la perfección en nuestro mejor ejemplo, en nuestro Salvador, Cristo Jesús. En Mateo 22, 15 al 22, ¿por qué hicieron ellos esto? Los fariseos tratando de sorprenderle en alguna palabra, ellos tratando de sorprender a nuestro Señor Jesucristo en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos, ni siquiera fueron en persona, le enviaron sus discípulos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Miren que y en medio de la hipocresía ellos están diciendo verdades grandísimas y ciertísimas. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, mostrando la deidad de Cristo, su omnisciencia. Porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole le seguían. Porque si Jesús simplemente decía sobre este impuesto que simbolizaba la sumisión de la nación de Israel a Roma, con la inscripción de César puesta en ella. Sí, y por eso enviaron a los herodianos, porque los herodianos eran amigos de Roma. Si Jesús simplemente abogaba por el pago del impuesto, se iba a ganar la antipatía del pueblo, de la gente. Y si él alentaba a no pagarlo, los herodianos lo acusarían de traición contra el imperio de Roma y ya ahí lo convertirían en reo de muerte. Vamos a pasar al segundo ejemplo, Juan 8, del 1 al 11. ¿Qué sucedió? Una vez más, los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. Pues claro, en la ley de Moisés se mandaba apedrear no solamente a la mujer, sino al hombre. ¿Por qué no trajeron al hombre con el cual la encontraron a ella adulterando y fornicando? Se lo trajeron simplemente para tentarle y para poder acusarle. ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, es que yo me maravillo, escribía en tierra con el dedo. Él simplemente escribía en tierra con el dedo. Muchos han deducido que posiblemente Jesús estaba escribiendo en tierra muchos pecados que habían en la vida de todos estos que trajeron a la mujer adúltera. Y como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más, porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Fíjense, ellos vinieron a decirle a ellos una vez más que la ley de Moisés requería que esa mujer fuese apedreada hasta la muerte. Pero Jesús no fue en contra de la ley de Moisés. Jesús quiso una vez más, como hizo en muchísimas otras ocasiones, mostrarles el espíritu que había detrás de la ley. Ninguno de ellos estaba libre de pecado. Y mis hermanos, ninguna mujer estaba siendo y ningún hombre apedreado en ese momento mientras ellos estaban bajo el imperio romano, porque la muerte solamente la podía dar el imperio de Roma. No le era autorizado al pueblo judío, al pueblo de Israel, dar muerte a ninguno. Por eso llevaron a Jesús ante Pilato para ser juzgado. Y le dijo Jesús, ni yo te condeno. Él no la condenó. Nosotros sí somos rápidos para condenar. Vete y no peques más. Yo les garantizo, mis hermanos, que esta mujer fue salva, porque con decirle vete y no peques más, nadie en la Biblia tuvo un encuentro con Jesús que su vida no fuese transformada. Aún el centurión, en la crucifixión de Cristo, después que Cristo expiró, él no tuvo un diálogo, él no tuvo, como quien dice, un encuentro personal con Cristo Jesús. Él simplemente fue un testigo ocular. Y cuando vio que Jesús expiró, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es que Cristo es grande, maravilloso, es inigualable. Vamos a ver un ejemplo más. El próximo ejemplo lo vamos a ver en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 2. Nos dice que le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Esto en cierto modo es de lamentar. Lo seguían por las señales o milagros de sanidad que hacía y porque habían visto la multiplicación de los panes y los peces, que habían alimentado a 5,000, multiplicando 5 panes de cebada y 2 peces. Qué lamentable que no les seguían por amor, por reconocer que verdaderamente este era el Salvador y es el Salvador del mundo, el único que podía y puede, y los perdonó a muchos de ellos y los salvó a nosotros hoy mismo. Perdonar nuestros pecados allí y aquí, hoy. Una vez más, examinémonos a nosotros mismos, a ver si seguimos a Jesús por quien es Él. Y miren, esto yo no lo digo por los que no han conocido a Cristo, para que tampoco se sientan aludidos. Esto es para nosotros, el pueblo de Dios. Lo seguimos por lo que puede hacer por nosotros. ¿Sabe? Pienso que aunque nuestros motivos se desalineen de tiempo en tiempo, Dios es tan misericordioso que aún así, si has depositado tu fe en la obra redentora de Cristo, serás salvo por gracia, por medio de la fe. Pero procuremos apreciar cada día más su obra redentora y gozarnos en esa gracia, un don inmerecido, un regalo de Dios. Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, fíjense, así que teniendo sustento y abrigo, y eso es muestra de prudencia y de agradecimiento y de temor a Jehová, porque Él prometió que nos sostendría y nos sustentaría todos los días de nuestra vida. Estemos contentos con esto, agradecidos. Volvamos a la prudencia, versículo 14 del capítulo 6. Miren, mis hermanos, muchas veces, y ya gente me ha dicho, no cites tantos versículos o tantos capítulos. No, mis hermanos, yo voy a tratar de minimizarlo un poco, pero yo
lo que pretendo no es que los busquen, que los escriban, que los estudien todos. Lo que yo quiero es que ustedes vean el sustento bíblico al tema que yo les estoy trayendo a ustedes. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta, fíjense, Jesús usó prudencia, dándose cuenta de que iban a venir. Ellos iban a venir y llevárselo por la fuerza. Ellos obligadamente, ellos iban a proclamar a Cristo Rey por la fuerza para hacerlo Rey. Se retiró otra vez al monte, él solo. Cristo sabía que él era el Rey. Él sabía que él era el Rey de toda la creación. Lo que pasa es que su reino es espiritual. No era un reino terrenal como ellos esperaban. Como les dije una vez más, se lo iban a llevar por la fuerza a la multitud. Ni aun sus discípulos habían entendido que su reinado debía, y es espiritual, no iba a ser un reinado político. Y ni es un reinado político. A ellos solo les importaba ser liberados del dominio de Roma, aún los discípulos. Y es más, Jacobo y Juan en un momento dado le pidieron a Jesús mismo una posición en ese reino que ellos envisionaban, el terrenal, aunque luego entendieron, una vez fueron llenos del Espíritu Santo y progresivamente a través de sus vidas. Y no lo entendieron todo. Entendieron la realidad de Cristo, perdón de pecados y vida eterna. Aquí podemos ver a Jesús usando la prudencia en su máximo esplendor, tomando en consideración las consecuencias de lo que la multitud pensaba hacer, mostrando una vez más su omnisciencia. Él conocía el corazón de todo, demostrándonos su deidad, totalmente Dios, totalmente humano. ¿Y qué hizo? Se retiró otra vez al monte solo. De seguro que se retiró a orar. La palabra no lo dice, pero yo no lo dudo, porque para eso era que Jesús se retiraba al monte vez tras vez a orar en comunión constante con el Padre. Eso mismo es parte de lo que tenemos que hacer, sino lo principal, al momento de tomar nuestras decisiones. Presentarle todo a Dios en oración a través de Cristo Jesús y escuchando al Espíritu Santo mientras nos guía. Y si no nos contesta inmediatamente como nosotros queremos, esperemos por su contestación. Les digo algo, mis hermanos, mientras más leamos la palabra de Dios, mientras más la escudriñemos y más conozcamos a Dios, mucho más fácil será tomar decisiones prudentes conforme a la voluntad de Dios. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y cómo usted va a conocer la voz de Dios si no es leyendo su palabra? ¿Cómo usted va a tomar decisiones prudentes si no sabe lo que Dios tiene que decir al respecto? Si no conocemos lo que Dios espera de nosotros. Hay más de un ejemplo bíblico para cada situación que nosotros vivamos o toma de decisiones en el diario vivir. Solamente con leer los proverbios nos basta. Y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y todas las cartas paulinas, nosotros podemos conocer la voz de Dios. Juan 17:17. Nuestro Señor Jesucristo orando por sus discípulos antes de ser crucificado, porque Él sabía que la hora había llegado y Él está orando por ellos. Y Él no solamente oró por ellos, Él oró por nosotros también. Dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ahí está, tu palabra es verdad y ya nosotros la tenemos plasmada en la Biblia. Ahora tenemos que entender un principio bíblico y una gran verdad que no podemos eludir, y el pensar lo contrario u olvidarnos evitará inevitablemente el que actuemos o respondamos con prudencia, en especial en las pruebas y situaciones más complejas de nuestras vidas. Esto no lo podemos hacer solo. Pudiésemos actuar prudentemente en muchas ocasiones,
por entrenamiento, como digo yo, porque ya estamos acostumbrados, por principios morales o por principios éticos, pero eso no implica que estamos actuando con la prudencia que Dios requiere de nosotros conforme a su carácter, conforme a su voluntad y santidad. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos algo, mis hermanos, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, que nos instruye, nos enseña, nos guía y nos redarguye. Pero si lo contristamos, si abandonamos la oración, la lectura de la palabra y la aplicación de la misma a nuestras vidas, muchas cosas nos tomarán por sorpresa y hablaremos, reaccionaremos y actuaremos desde nuestra vieja naturaleza, porque nosotros mismos hemos interrumpido esa comunión con Dios. Lucas 11:13 nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pidámoselo. Cada día está la llenura del Espíritu Santo, el ser lleno. La palabra dice: no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo dialogaba con alguien ayer sobre esto. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Lo podemos ver en Hechos de capítulo 2 al versículo 5. Vino la investidura del Espíritu Santo en el aposento alto. Pedro dio su primera prédica, se convirtieron 3,000. Luego Pedro y Juan fueron al templo a predicar. Pedro y Juan fueron arrestados, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron castigados y no encontraron nada mal en ellos. Los tuvieron que dejar libres y los soltaron, pero les amenazaron de que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y cuando ellos llegaron de vuelta al resto de los discípulos, a todos los que estaban reunidos, les contaron lo que habían sucedido. Y una vez más oraron. Y ellos le pidieron a Dios que fuesen llenos del Espíritu Santo. Y una vez oraron, el lugar tembló. El lugar tembló una vez más y todos fueron llenos del Espíritu Santo una vez más. Miren, mis hermanos, no hay una fórmula en la Biblia de cómo ser llenos del Espíritu Santo, pero si yo les garantizo algo: conlleva la oración, la confesión de pecado, la santificación progresiva, el estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y llevar el Evangelio. Fíjense, ellos no oraron para ser llenos del Espíritu Santo para cualquier otra cosa, sino que fuese para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso mismo podemos hacer nosotros. Y otro que yo les puedo aconsejar bíblicamente es que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Hagamos lo correcto. Pero mire, yo digo algo, mi hermano: nosotros no nos levantamos todos los días a salvarnos por nuestras obras. Si yo me levanto todos los días a procurar salvarme por mis obras, yo no voy a tener paz y tranquilidad para predicar el Evangelio. No, yo me levanto agradecido a Dios por la salvación que Él me ha otorgado a mí, por su misericordia, y reconociendo que soy salvo por gracia. Y yo comienzo mi día leyendo la palabra, en oración, encomendándole a Dios todos mis caminos y procurar servirle a Dios con mi vida y ser testimonio de lo que Cristo hace en los hombres. Pero ¿saben qué? En el caminar yo peco, yo erro, abro mi boca imprudentemente o callo cuando debiese de haber hablado y peco, mis hermanos. Pero ¿saben qué yo hago? Yo confieso mi pecado, como dice la palabra. Yo confieso mi pecado tan pronto yo puedo. Y el Espíritu Santo me redarguye y acepto el perdón de Dios y sigo adelante. Y sigo adelante porque, al igual que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando terminó de hablar con la mujer samaritana, que ellos se sorprendieron y pensaron que alguien le había dado de comer. Y ellos le dijeron: come, maestro, come. Y el Señor Jesucristo le dijo: una comida yo tengo que comer, y es hacer la voluntad del
que me envió. Jesucristo tenía una misión, y la misión que tenía Jesucristo es la misma misión que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado a nosotros. Esa es la gran comisión, y muchas veces no lo entendemos. Nosotros vivimos en esta tierra para predicar el Evangelio, para gloria y alabanza de nuestro Dios, para honrarle con nuestras vidas en todo momento y dar testimonio de Él. Leamos la palabra, oremos, edifiquémonos los unos a los otros, congreguémonos, porque Dios no nos pide. Y recordemos esto, mis hermanos. Miren, aquí habemos hermanos de distintas denominaciones. Yo lo sé, todos lo sabemos, pero nosotros tenemos un ecumenismo cristiano. Y tú dirás, wow, Jason hablando de ecumenismo, pero yo no estoy hablando aquí de ecumenismo con los musulmanes, con los hinduistas, con los mahometanos, no, con los bahá'í, ni testigos de Jehová, ni mormones, no. Nosotros tenemos aquí una ecumenidad en el pueblo cristiano de Dios, sean pentecostales, aliancistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, cualquiera que haya reconocido a Cristo como su Salvador y haya puesto su mirada en Él y reconozca que no hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos que Cristo Jesús. Tenemos una ecumenidad y estamos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo y edificarnos los unos a los otros. Sí, verdaderamente nosotros procuramos ver lo que nos une, no lo que nos separa. Y para eso también tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé prudencia a la luz de las Escrituras. Como yo dije al principio del programa, muchas veces para el que el Señor guarda días, para el Señor no lo guarda. Y para el que el Señor come, para el Señor come. Y el que no come, pues para el Señor no come. Tolerémonos algunas diferencias doctrinales, ¿por qué no? Pero en lo esencial, en lo que nos une, exaltemos a Cristo y continuemos en este andar. Un último capítulo bíblico, versículo: permaneced en mí, permanezcamos en Cristo y yo en vosotros, Él en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros no podemos llevar fruto por nosotros mismos. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oh, yo le pido al Señor que verdaderamente entendamos esto, que separados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Ciertamente no actuaremos con prudencia y llegarán momentos donde actuemos neciamente, porque esa es la palabra antónima, en la palabra en realidad para prudencia es actuar con necedad. Muchas veces actuaremos neciamente, pero confesemos a Dios nuestro pecado, nuestros errores y sigamos adelante en este caminar hasta que Cristo venga o hasta que partamos a morar con nuestro Señor Jesucristo. Antes de despedirnos, quiero recordarle que tenemos los programas, nuestro hermano Víctor y Noelia, Tiempo de Dios, todos los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana. Nuestro hermano Roberto y Angélica, todos los martes y jueves a las 21:30 horas, Sed de Dios, y sábado a las 21 horas. Experiencia de transformación, los sábados a las 21 horas p.m. por la hermana Ingrid, y una voz en oración los martes y los jueves por nuestra hermana Ingrid Liduvina, martes y jueves a las 8:30 m. Nuestro hermano Andrés Villarreal con su programa Tras los Pasos del Maestro, todos los jueves a las 22 horas, 10 p.m. de Puerto Rico. Nuestro hermano Pedro Andrés con su programa Cuando Suena el Chofar, todos los martes a las 22 horas, 10 de Puerto Rico. Y todos los viernes, nuestra hermana Jessica Contreras con su programa Casa de Pan.
Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, de nuestros oyentes. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función que hacer. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, le damos gracias, mi Señor amado, de lo más profundo de nuestro corazón. Oh, mi Dios, por habernos permitido reunirnos esta noche, dando fin a un domingo más, un día donde todos los cristianos alrededor del mundo recordamos su muerte, su resurrección y su ascensión. Y recordamos, mi Dios, que usted vendrá de nuevo a buscar su pueblo al sonar de la trompeta, porque ciertamente sonará. Te damos gracias, mi Dios. Escribe esta palabra en nuestros corazones, que actuemos con prudencia en todo momento, conforme a su voluntad, tomando en consideración, mi Dios amado, todo lo que hacemos, todo lo que nos proponemos, aún todo lo que pensamos, mi Señor amado, porque su palabra nos llama, mi Señor, a renovar nuestros pensamientos a través de la lectura de su palabra, mi Señor, cada día, aun que nuestros pensamientos sean pensamientos prudentes, agradables a usted, mi Señor. Denos una noche en paz, en descanso, mi Señor amado, en meditación de usted, de su palabra, mi Dios, a cada uno de nosotros y nuestra familia extendida, mi Señor. Y fortalezcanos que mañana nos levantemos con nuevas fuerzas, mi Señor, para poner en práctica, mi Dios, su prudencia, no la nuestra, para exaltar, glorificar su nombre, mi Señor amado. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Recordemos, mis hermanos, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Hasta el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. El hombre que escucha la palabra de Dios es como aquel que sobre la roca edificó. Cayeron las lluvias y el río desbordó, sopló el viento y enfureció, pero el firme sobre la roca permaneció. Y aquel que escuchó la palabra de Dios y no vivió, sobre la arena construyó y su vida destruyó. Y aquel que escuchó la palabra de Dios y no vivió, sobre la arena construyó y su vida destruyó. El hombre que escucha la palabra de Dios es como aquel que sobre la roca edificó. Cayeron las lluvias
sopló el viento y enfureció, pero el firme sobre la roca permaneció. Y aquel que escuchó la palabra de Dios y no vivió, sobre la arena construyó y su vida destruyó. Y aquel que escuchó la palabra de Dios y no vivió, sobre la arena construyó y su vida destruyó. Sobre la arena construyó y su vida destruyó. En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.